Buenos días, mis queridas estudiantes. Empezamos una nueva clase, exactamente la clase número 3 de este módulo Expresión Lúdica. Y para el día de hoy lo que vamos a trabajar principalmente es el tema de la ronda. ¿Qué es la ronda? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos aporta la ronda en nuestro proceso de educación a los niños? En la primera infancia la ronda hace parte primordial como tal del aprendizaje, ya que a través de ella podemos transmitir conocimientos y de una forma muy lúdica, como es nuestro módulo, ¿sí? Empleando elementos del medio, recreando en espacios exteriores, dentro del aula. La ronda se presta para muchas actividades y primordialmente la utilización del juego. ¿La ronda qué es? La ronda es un juego, ¿sí? Donde se utiliza la música, se combinan el canto, el ritmo, movimientos corporales como tal, y es un medio de utilización en el proceso educativo que ayuda al docente a trabajar con el niño de una forma muy espontánea. Como tal, el educando debe transmitirle al niño la emoción, como les he dicho en muchas oportunidades. Si el docente no se emociona, ¿qué le vamos a transmitir a nuestro niño? Muy difícilmente el niño se va a emocionar. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la ronda. La ronda viene de una originalidad en España y fue utilizada aquí en Latinoamérica y de esa forma fue trascendiendo, ¿sí? En el momento de hoy podemos nosotros recordar rondas tradicionales, rondas que jugábamos desde muy niños y rondas que nos enseñaron principalmente nuestros abuelos, ¿sí? Se jugaba en los patios, se jugaba en las calles, en las plazas, en todo lugar donde hubiera congregación de niños, ¿sí? Entonces la ronda como tal es un elemento cultural, la ronda como tal es transmisión del folclore. En cada región de nuestro bello país, Colombia, encontramos rondas de diferentes tipos tradicionales y vamos a encontrar que los abuelos eran los primeros que las cantaban y los niños, por el ejemplo, también las iban aprendiendo. Sabemos que el primer elemento de aprendizaje del niño es a través de la imitación. Luego viene el simbolismo y finalmente como tal, caracterización como tal de los roles, ¿cierto? Entonces, vamos a ver a continuación una clasificación de rondas, ¿sí? Sus diferentes elementos y características, y empezaríamos entonces hablando de lo que es el canto. El canto en la ronda, expresión tomada elemental, ¿sí? Hace como una individualidad del ser y se basa en textos modificables, ¿sí? Se pueden cambiar letras, ¿sí? Y como tal puede ser repetida por los niños desde los más pequeñitos hasta los más grandes. La ronda viene acompañada de otro elemento que es la pantomima, ¿sí? La pantomima vemos que es aquella expresión, es la parte implícita, ¿sí? Que representa aquella imitación de aquello de lo que se está hablando. Puede ser de un animal, puede ser de un personaje principal, ¿sí? De una recreación de un objeto, ¿sí? O de un diálogo. También otro elemento es la danza, ¿sí? La danza como tal hace parte, elemento primordial de la ronda. Son movimientos, actitudes corporales. Miren que dependiendo del folclore, la danza va a acompañar la ronda de ese elemento cultural. Entonces vamos a encontrar rondas que la bailan los niños estilo cumbia o otros estilo mapalé, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una diversidad de ronda a pesar de que posiblemente contengan los mismos contenidos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, otros elementos van a estar relacionados con el recitado, ¿sí? Miren que hace parte de lo que es la expresión, ¿sí?
y de lo que es el aprendizaje inicial, de lo que es el diálogo, el lenguaje como tal, el recitado es importantísimo en el proceso de aprendizaje, la memorización de pequeños textos, versos con rima, ¿sí?, que se le enseñan a los niños y que a través de estos pequeños, cortos versos, el niño como tal va desarrollando habilidades lingüísticas y además de eso va mejorando su proceso y su habilidad de retención de conocimiento. El diálogo es muy utilizado, es otro elemento primordial en la ronda, ¿sí? El diálogo en muchas ocasiones son complementos de la pantomima, mientras que algunas personas mantienen un diálogo figurativo, ¿sí?, otras lo representan, ¿sí?, hacen su representación, ¿sí?, el lobo, Caperucita, el arroz con leche, patilla bajo roba, o sea, de todo, vamos a encontrar de todo. El juego, aquí toca un punto, mejor dicho, primordial en el proceso. El juego debe estar siempre presente en la ronda. Que falte cualquier otro elemento menos el juego, ¿sí?, porque el juego es lo más importante en el proceso educativo. Si hablamos de un juego como tal, ¿qué queremos decir? Que no se debe perder el brillo en los ojos del niño, no se puede perder el entusiasmo del niño para el juego y por lo tanto la ronda debe tener ese complemento. Es muy triste que un docente quiera que el niño desarrolle el juego, que desarrolle la ronda, que haga parte del proceso y entonces que lo haga sin hacer ruido, que lo haga sin moverse mucho, que lo haga sin hacer desorden. No, si hay algo que tiene el juego y que tiene la ronda es que debe ser libre, ¿sí? Debe dar libertad. Usted para jugar debe ser libre. Si el niño está por alguna situación de pronto presionado a que no grite, a que no se mueva mucho, a que no, entonces ya deja de ser juego, ya deja de dar emoción, libertad, alegría, que es el proceso que queremos utilizar para que el aprendizaje se dé de una mejor forma. Entonces, que no se nos olvide esto nunca. En la ronda podemos tener muchos de sus elementos, pero jamás debe faltar el juego. Otro elemento, el canto y el recitado. Entonces, mínimo esos tres elementos primordiales. Vamos a ver más adelante cómo este proceso, ¿sí?, se vivencia y se transmite de generación en generación. Bueno, como la ronda es un elemento lúdico, tiene unos beneficios que aportan al aprendizaje. Para ser utilizada como elemento de aprendizaje, la ronda como tal cuenta con unos movimientos naturales, funcionales, que promueven en el niño el desarrollo de su motricidad fina, de su motricidad gruesa. Todas estas manifestaciones de movimientos llevan a la organización rítmica como tal, que es a su vez un impulso que la ronda transmite al niño. Entonces, utilizar mucho estos procesos para que se dé un buen desarrollo de esas habilidades, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora, dentro de esos beneficios que la ronda aporta al proceso educativo, vamos a ver cómo la expresión corporal, ¿sí?, hace parte de ese proceso. Vamos a observar y a escuchar muy atentamente esta ronda del lobo está, que la hemos jugado muchos de nosotros, si acaso no todos. Jugábamos al lobo está con nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de iguales. Y vamos a mirar entonces a profundidad qué transmite este tipo de rondas, ¿sí?, donde se emplea la expresión corporal. ¿Listo? Vamos a ver. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Lobo está? Tengo sueñito, pero me estoy despertando. Bueno, las rondas de tipo donde se utiliza la expresión corporal
permiten que los niños conozcan su esquema corporal, lo interioricen, ¿sí? Cuando los niños giran, ¿sí? Cuando los niños cruzan de un lado al otro, cuando dan media vuelta, cuando dan vuelta entera, ¿sí? Esto también promueve un conocimiento en lo que es la lateralidad, el uso del espacio, ¿sí? Movimientos que exigen un equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, la psicomotricidad, ¿sí? En el niño se desarrolla mucho mejor. El educando que aplica de forma adecuada, con una verdadera planeación, ¿sí?, el uso de las rondas en su proceso educativo, está fomentando todas estas habilidades y desarrollos en el educando. Pasamos a la siguiente, que es los beneficios que se adquieren con una ronda que aplica la expresión oral, ¿sí?, en la cual se utiliza la expresión oral. Entonces, al cantar, al reír, al jugar, en las rondas el niño expresa de forma espontánea, ¿sí?, todas esas emociones, no se reprimen. El niño es libre, ¿sí? El niño canta, se divierte. Y hay una parte muy importante que es que se le olvida y que no le presta atención al error. Un niño que utiliza la ronda, ¿sí?, y un docente que utiliza la ronda como medio de ejercicio educativo, promueve que sus educandos adquieran esas habilidades de expresar sin temor al error. Si un niño se equivoca, ¿sí?, cuando está jugando, no le importa. Simplemente quiere volverlo a hacer para hacerlo mejor y repetir hasta que lo hace bien. Y es para él mismo esa competitividad que se va desarrollando y esa habilidad de perfeccionar lo que está haciendo. Vamos a ver a continuación el uso como tal de esta metodología de expresión oral en una ronda que ustedes mismas desarrollaron en cierta oportunidad y que las trajimos a colación para que ustedes puedan observar el proceso. Aquí está la ronda del sapo. Bueno, en la ronda del sapo que desarrollaron ustedes, allí se vieron momentos en los cuales ustedes pudieron desarrollar esa ronda y allí ejemplarizaron todas esas características que hacen parte de la ronda, como es el canto, la expresión corporal, la pantomima, ¿sí?, porque es una ronda precisamente que desarrolla esa habilidad, la expresión oral y corporal. Ahora, vamos a ver la importancia de las rondas en el proceso educativo. Ya hemos tomado algunos datos específicos, ya ahí les he anticipado, sí, gran parte del proceso, pero es importante saber y concluir que con las rondas los niños aprenden relaciones, compartir, fortalecer su confianza, el amor, el trabajo en el aula, el respeto, es decir, transmite valores. Expresión con su cuerpo, memorística, o sea, memorizar como tal, desarrollo de destrezas, de habilidades, actitudes que ayudan al proceso de maduración y crecimiento como tal en el niño, ¿sí? Las rondas constituyen un gran recurso didáctico, una valiosa fuente de apoyo para la adquisición de conocimientos no solo de tipo formativo, sino en el ámbito general de todo hábitat del ser humano. Es un elemento de expresión, ritmo, plástica muy completa, ya que permite la participación activa del niño de forma espontánea, ¿sí? No lo planea,
¿sí? De pronto sí, es una ronda donde tienen que hacer filas, movimientos, levantar los brazos, hacer cosas, girar, pero si se equivocan, no importa. Lo siguen haciendo, vuelven y se equivocan, se ríen, carcajadas, ¿sí? La risa, la alegría, la espontaneidad. Entonces es un momento que el niño vive, adquiere un aprendizaje y a la vez adquiere habilidades que le enseñan a sociabilizar, a compartir y a desarrollar todo aquel proceso de maduración tan necesario en el infante. En la actualidad, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en el transcurso del tiempo, a medida que se han modificando y que se han ido perfeccionando, ¿sí? Las rondas, esta como tal tuvo algunos cambios, ¿sí? Tuvo algunos cambios que no han sido de pronto tan extremos. Encontramos unas rondas ahora de tipo más moderno, con unos ritmos muy diferentes, ¿sí? Más a lo actual, pero nunca se quedan atrás las rondas tradicionales, nunca se dejan atrás. Y como tal, en el proceso evolutivo del ser humano, encontramos también que el ser humano nunca deja de jugar, simplemente cambia los elementos del juego, ¿sí? Cambia ese juego. La diferencia entre el juego y el objeto de juego del ser humano es que el niño, los juguetes del niño tienen un valor y los juguetes del hombre, del ser adulto, tienen otros valores, ¿sí? Entonces podemos decir que a mí como hobby me gusta mucho pescar y mis juguetes, ¿cuáles son? Las cañas de pescar, ¿sí? Que mi hobby, como ya como adulta, de pronto sea los maquillajes, ¿sí? Entonces yo me compro maquillajes y a eso juego. ¿Qué jugaba cuando niña? Jugaba a maquillarme con mis amigas, ¿sí? Miren que es un proceso, simplemente se inicia, entonces nuevamente les repito, se inicia en el proceso de imitación. El niño imita las personas que están a su alrededor en el primer proceso de socialización. ¿Quiénes son? Papá, mamá, hermanitos, las personas que están a su alrededor. Cuando sale al exterior, ¿sí? ¿Imita qué? Empieza a imitar héroes, oficios, ¿sí? Como por ejemplo empleos, el policía, yo quiero ser enfermera, entonces juegan a la enfermera, juegan al doctor, etcétera, etcétera. Y cuando ya va un proceso más adelantadito, entonces empiezan ya lo que es el juego de roles y caracterización. Entonces como tal el niño ya se interesa por sociabilizar y por jugar y establecer ¿qué? Reglas. Juegos de reglas que el niño empieza a desarrollar con su grupo de iguales, con sus amiguitos, ¿sí? Entonces van a jugar bolita de cristal. Entonces dice, bueno, listo, las reglas de juego son este y este y este. El niño está pendiente de que el amiguito no cometa faltas a las reglas que ya impusieron. Y en ese proceso se viven la mayoría de los juegos. Ya en esa etapa, el niño como tal está muy pendiente de los procesos y las reglas para jugar. Entonces, mis niñas, vamos a ver ahora un recuento, ¿sí?, de actividades que ustedes mismas desarrollaron en el proceso educativo y que son rondas, ¿sí? Fueron rondas y vamos a traerlas a colación finalmente para concluir el proceso. Espero les sirva de mucho provecho esta clase y la veamos muchas veces, repitamos y repitamos el proceso para que nos quede bien grabadito. Chao, chao. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua.